Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar. Y uno, doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el mandamiento, el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Podríamos preguntar a algunos de los que habéis venido hace poco, ¿aquí de qué hablamos? Y seguramente la respuesta sería, por lo que escuchamos, algunos que sois nuevos, pues aquí hablamos de Jesús. Pero el resumen de lo que enseña Jesús, ¿qué es? A los padres de bautismo de un niño, yo les acostumbro a decir y a aconsejar, digo: vosotros sois profesores de vuestro niño conforme vaya creciendo, de enseñarle a amar a Dios como Padre, amar a María como Madre, amar a los demás como hermanos. Y este es el resumen de toda la enseñanza. Es decir, si aquí venimos, en la Eucaristía, en la Iglesia, venimos y se nos habla muchas veces de amar, es que nosotros estamos comprendiendo poco a poco ese camino que Jesús nos enseña. Que es muy fácil de decir, y es una palabra que nos gusta, amar, y además jóvenes, enamorados, amor, es decir, con signos son diferentes que tienen que ver con el corazón. Nos gusta, porque siempre pensamos que amar es felicidad, es decir, que me aman a mí, me ayudan, me comprenden, aceptan lo que yo digo, hacen lo que yo necesito, pido y me dan, y pensamos que amor es recoger de los demás lo que nosotros necesitamos. Sí, pero esto es recibir amor. Pero la llamada de Jesús es dar amor a los demás. Y vivir ese amor es entregarse, darse, gastarse y también encontrar felicidad. Es decir, la palabra amor y felicidad van unidas. La felicidad que a todos nos gusta buscar y que deseamos, la encontramos por el camino de amar a los demás y de sabernos amados por los demás. Es decir, son las dos condiciones básicas para encontrar felicidad: saber amar a los demás y abrirse a ese amor que los demás nos quieren manifestar. Y no solo con los demás, sino principalmente con Dios. La felicidad la encontramos cuando sabemos que Dios nos ama y que Él nos ha amado primero y que nosotros correspondemos a ese amor infinito a Dios, sabiendo escuchar su palabra, sabiendo cumplir su voluntad, porque su voluntad es nuestra felicidad. Por eso
va unido ese amor a Dios y ese amor a los demás con nuestra felicidad. Hemos visto en el Evangelio cómo a Jesús le preguntan. Pensad que los judíos en la ley tenían 613 mandamientos. Estaban el decálogo de los 10 mandamientos, pero toda una serie de preceptos que había, pues muchos que debían cumplir, uno, otro. Y entonces le preguntan a Jesús, ¿cuál es el primero, el principal de todos los mandamientos? Y Jesús responde muy claramente, amarás al Señor Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Es decir, amar al Señor completamente, con todo lo que yo soy y que agradezco a Dios que me lo ha dado y yo correspondo a ese amor que Dios me ha manifestado. Y lo dice con las palabras que están recogidas en el libro del Deuteronomio, que son lo que se llama el Shema, que es la frase que es amarás al Señor Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todo tu ser, con toda tu mente. Y es una respuesta que hace falta repetirla muchas veces y que hace falta pensar cómo nosotros amamos a Dios, no solo diciendo tengo que amar a Dios, sino cómo ese trato con Dios lo descubro presente en mi vida, en esa comunión con Él, en ese descubrir que lo que Dios quiere es nuestra felicidad. Y cuando nos presenta y nos invita a vivir unos mandamientos y nos dice esto no, esto cambia, es para nuestro bien. No es un capricho de Dios que quiere decir, a mí me toca mandar. Imaginaros que un día le decimos a la mamá de Josemi, te toca mandar, y empezaría a decir, pues hoy toca hacer esto, hoy toca hacer lo otro. No. Es decir, Dios no es un caprichoso que dice, me ha tocado a mí mandar y ahora voy a decir las normas. No, nos lo dice para nuestro bien. Él no quiere para sí mismo, no necesita nada. Lo quiere para nosotros, lógicamente, siente esa necesidad y ese amor hacia nosotros y le interesa y le preocupa que nosotros vivamos con esa felicidad, vivamos por ese camino de bien, vivamos cumpliendo su voluntad, que es lo mejor para nosotros. No es su voluntad para Él, es su voluntad para nuestro bien. Y ese es el mandamiento principal. Y fijaros que Jesús dice, el primer mandamiento, amar al Señor Dios, por encima de todo, lo primero. Dice, el segundo, no le habían preguntado el segundo cuál es, sino el mismo Jesús se adelanta y dice, y el segundo, muy parecido a este, al primero, muy parecido, es decir, no, sino muy parecido, casi muy semejante, unido, amarás a los demás como a ti mismo. Y es lo que Jesús nos invita a vivir. No podemos decir, yo amo a Dios y aborrezco, me enfado, me discuto con los demás, pero yo amo mucho a Dios. No, es imposible. Es decir, si amamos a Dios, descubrimos que lo primero que Dios quiere es que nosotros nos amemos unos a otros como hermanos, que vivamos esa condición de hijos de Dios, que sepamos vivir ese amor a Dios, a quien no vemos, manifestado en ese amor a los demás, a los que vemos, a los que tratamos, con los que convivimos. Por eso se nos invita hoy a pensar y a examinar nuestro corazón, decir, ¿cómo amo? Es muy fácil decir, yo quiero amar a Dios, yo quiero amar a los demás, y decir que yo ya me esfuerzo por hacerlo. Pero cuando viene un momento difícil, una situación de enfrentamiento, de una persona que es pesada, de una persona que no nos comprende, ahí, en esas situaciones donde se demuestra nuestro amor, cuando nos llaman, nos piden tiempo, nos piden entrega, nos piden saber perdonar, nos piden sabernos esforzar por servir, por ayudar a los demás. Es ahí, cada día, tenemos muchas oportunidades para descubrir cómo hacemos obras el amor que Dios nos pide a Él y por amor a Él a nuestros hermanos. Esa es la invitación del Evangelio de hoy y esa es la invitación que la Iglesia, Jesucristo, nos va repitiendo, nos va insistiendo y nos muestra con su vida. Jesús para mostrar su amor a nosotros
el amor más grande es dar la vida. Yo puedo dar tiempo, yo puedo dar dinero, yo puedo dar muchas cosas. Lo más grande que yo puedo dar es mi vida al servicio de los demás. Jesucristo da su vida para salvarnos a nosotros, para perdonar nuestros pecados. Y por eso en la cruz es el signo más grande de su amor. Sus brazos abiertos, su muerte, que es dar la vida, para recuperarla resucitando, como decía la segunda lectura, Jesucristo que ha muerto y ha resucitado para darnos vida eterna. El Papa Francisco también insiste en estos momentos, nuestro mundo está enfermo, tiene problemas en el corazón, ama poco, tenemos un corazón duro, nuestro mundo está enfermo y necesita ser curado. Y el Papa nos invita y nos ha escrito esta encíclica que se titula Fratelli Tutti, que significa hermanos todos, con palabras de San Francisco de Asís, que cuando se dirigía a sus hermanos monjes les decía, hermanos todos, con el deseo de comunicarles el amor con ese sabor del Evangelio, dice el Papa, recordando palabras de San Francisco, es decir, comunicar al mundo el Evangelio, que es ese amor que Jesús nos ha enseñado. ¿Para qué? Para que vayamos construyendo ese mundo fundamentado en ese amor verdadero de hermanos. Y eso es muy fácil decirlo en pocas palabras. El Papa escribe 230 páginas en un librito que está publicado, que son más de 280 puntos, explicando con 8 capítulos, cada uno de esa invitación a que nosotros sintamos la responsabilidad de renovar nuestro mundo. Y especialmente en el primer, después de decirnos cómo él invita a un amor sin barreras, es decir, abierto, universal, a todos por igual, a comunicar a nuestro mundo el amor, que es el mejor testimonio que podemos dar a nuestro mundo. A veces pensamos, ¿yo qué debo decir? ¿Qué predicar de Jesús? Sí, de la vida de Jesús, pero es que la vida de Jesús es amor que se difunde, que se expande, es el Espíritu Santo que suscita este amor entre nosotros. Y nos muestra y nos dice las sombras de un mundo que vive cerrado. Ahora estamos muy conectados y a veces parece que por internet todo está conectado, pero es un mundo que hay como mucho individualismo, mucha soledad. Cada uno piensa en sí mismo. Yo tranquilo, yo estoy bien, los demás. Y esa situación que estamos viviendo es una llamada a estar atentos a las necesidades de los demás, a ver qué podemos hacer para ayudar a los demás, a estar más atentos. A todos, sin duda, es imposible llegar a todos los que se acercan a nosotros y a los que podemos acercarnos para ayudarles. ¿Y qué podemos hacer? Pues consolar, acompañar, comprender. El Papa dice, sin descartar, es decir, no podemos apartar a nadie. Inmigrantes, mujeres en sus situaciones de debilidad, situaciones de pobreza, de discapacidad, esas distintas situaciones, todos esos nos llaman de verdad a un amor que se entrega, que es integrarlos, que es meterlos en esta sociedad donde se crea un mundo que se abra de verdad a los intereses de cada uno, a saber quitar todos aquellos muros. Los muros nos cierran y dice el Papa, el que construye un muro acaba siendo esclavo dentro de su propio muro. Lo que hay que hacer es abrir y crear puentes entre la persona que está distante, crear puentes, vínculos de unidad, de amor, de verdadero amor. Ahí está esa invitación del Papa, que es en el fondo el Evangelio de Jesús, que hoy nos está diciendo amar a Dios y por amor a Dios amar a todos nuestros hermanos. Que eso no quede solo con palabras bonitas, sino que quede en situaciones concretas. Cada uno de nosotros podemos pensar qué nos toca vivir,
qué situación estamos viviendo de relación familiar, de saber perdonar, de saber olvidar, de saber dar una oportunidad nueva al amigo, a la persona que conocemos, a la persona que nos pide ayuda. Son todo, es decir, a lo largo del día, desde la mañana hasta la noche, son muchas las oportunidades en que podremos amar abriendo nuestro corazón. Solos no podemos, solo lo podemos hacer abiertos a la gracia de Dios, que nos hace capaces de amar, que nos hace capaces de perdonar, que nos hace capaces de comprender, que nos hace capaces de gastarnos y de darnos por amor, cumpliendo ese resumen. Toda la ley y todos los profetas, toda la enseñanza de la palabra de Dios se resumen en esos dos mandamientos. Amar a Dios por encima de todas las cosas, amar a los demás como a uno mismo, como Jesús nos enseña.